Egunon, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar ya, hemos pasado unos minutillos de rigor. Además, bueno, pues tengo que comentaros que luego las ponentes pues tienen que coger un avión, entonces llevamos el horario un poco apretado para seguir un poco la rutina, ¿verdad? Ayer tuvimos una sesión muy intensa, pero yo creo que también muy interesante, muy gratificante para todos los profesionales que estuvimos. Y hoy, bueno, pues terminamos con estas jornadas, con esta sesión que está abierta a toda la ciudadanía y a todas las personas interesadas. Para quienes ayer no pudisteis acudir, contamos con la abogada feminista Amparo Díaz Ramos, especialista en victimología, violencia psicológica, violencia sexual, violencia de género, ciberdelincuencia de género, violencia sobre menores, acoso, ciberacoso y cibercrimen. Ha publicado más de 80 artículos en revistas y diarios sobre derecho y género y ha ofrecido numerosas entrevistas en prensa, radio y televisión. Es decir, es un lujo contar con sus aportaciones para esta jornada, Amparo. La intervención de Amparo Díaz está orientada a sensibilizar sobre la cosificación e hipersexualización de mujeres y niñas a través de Internet. De hecho, esta sesión lleva por título Violencias contra las mujeres, del control por WhatsApp a las violagrabaciones. Disculpad. Gracias, Amparo, y cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar aquí de nuevo y lo que pretendo hacer es revisar en esencia lo que estuvimos viendo ayer, pero desde una perspectiva diferente. Ayer estuvimos analizando nuestras posibilidades de actuación, bueno, en primer lugar el fenómeno, que el fenómeno vamos a seguir revisándolo igual, pero cómo podíamos frente a este fenómeno actuar desde una perspectiva profesional. Hoy el mismo fenómeno lo vamos a ver, pero desde un análisis de ciudadanía, porque en definitiva todas las personas somos ciudadanos y ciudadanas, es decir, formamos parte de una organización política y jurídica y tenemos entre nosotros y nosotras nexos jurídicos, pero también nexos emocionales y afectivos. Entonces, desde esa perspectiva de cómo vivo yo como persona, simplemente sin tener en cuenta mi trabajo, el fenómeno de la ciberviolencia y qué puedo hacer, es desde la que me voy a acercar a este fenómeno, haciendo especial hincapié en cómo prevenir, proteger y perseguir en una era en la que estamos ya hablando de violagrabaciones. Bueno, vamos a recordar para quienes no estabais aquí, ayer que la ciberviolencia de género es una evolución de la violencia de género, porque es un fenómeno que se lleva a cabo usando las tecnologías de la información y de la comunicación, no solamente a través de WhatsApp y correo electrónico, sino que ha cambiado la modalidad de actuación, se han sumado nuevas formas con una dimensión en la que el grupo adquiere una importancia especialmente relevante, tanto a nivel de atacante como a nivel de personas que sufren la violencia, y el impacto se ha incrementado exponencialmente. Nos afecta también a quienes protegemos a las víctimas y empezamos a recibir ataques a través de Internet, y a quienes e involucra también a terceras personas que se ponen a atacar. Pero es que también a nivel de ciudadanía nos podemos encontrar con ataques que afecten a un número de personas tan elevado que podríamos decir que se está atacando a una agrupación o a un número de personas que no tienen una vinculación profesional, a veces incluso ni siquiera conocen a la víctima, y en ocasiones nos encontramos con atentados a los derechos humanos que tienen un impacto tan fuerte en una localidad que podemos hablar incluso de localidades o pequeños entornos que están sufriendo específicamente un trauma y que necesitan una intervención, que ya no es la intervención individual, sino la intervención grupal sobre una organización social. Y eso es algo que es muy importante y como ciudadanía podemos solicitarle a las instituciones públicas en un momento dado ante actos graves que nos afectan. En la era de Internet vivimos una hiperconectividad y, sin embargo, una pérdida de conexión humana. Y yo os invito a que reflexionéis a nivel de ciudadanía qué significa eso. ¿Qué significa que mi red de apoyo haya cambiado? ¿Qué significa que la profundidad de las relaciones sea más difícil? ¿Y qué está significando para los niños, niñas y adolescentes? Como ciudadanía tenemos que planteárnoslo y promover, en mi opinión, cambiar hacia o potenciar tipos de contactos que permitan la conexión y la unidad. Como ciudadanía tenemos que ser conscientes de que tenemos una dualidad ahora mismo, mi identidad virtual y mi identidad analógica.
Y tenemos que pensar que niños y niñas están desarrollando una identidad analógica, como madre, como tía, como abuelo, como padre. Tenemos que estar pendientes de la identidad analógica que están desarrollando los y las menores y de lo que están haciendo. Pueden ser víctimas, pueden ser agresores, pueden ser a veces víctimas, a veces agresores. Tenemos que estar pendientes o llevar a cabo conductas de riesgo. Vivimos en una era de transparencia extrema, donde se permite, se facilita el control, la vigilancia y la pérdida de intimidad. Como ciudadanía tenemos que reflexionar también sobre esto y yo propongo el establecimiento de normas, por ejemplo, comunidades de propietarios que actualmente están creando sistemas de comunicación online. Bueno, pues hay que tener en cuenta. Vamos a establecer algún tipo de norma de seguridad, vamos a establecer algún tipo de limitación a lo que estamos subiendo en las páginas web de los colegios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánta transparencia queremos dar? ¿Cuánta información sobre menores queremos hacer pública? Todo eso tenemos que, como ciudadanía, reflexionarlo y abordarlo a los centros con los que nos relacionemos. Tenemos que ir a las reuniones de vecinos, tenemos que ir a las vecinas, a las reuniones de padres y madres, de los consejos escolares. Está predominando el flujo de la información sobre la búsqueda de la verdad. Esto también tiene mucha relevancia a nivel educativo. Nos estamos encontrando profesores y profesoras que nos dicen, es que uno dice una cosa, otro dice otra y yo ya no sé por dónde ir. Estamos dándole predominio al flujo de información sobre la búsqueda de la verdad. En este sentido, yo os invito a promover análisis profundos de lo que se os presente, porque si nos quedamos en la superficialidad, en todos los contextos vamos a tener especiales dificultades. Y, por supuesto, nos vamos a encontrar como ciudadanía con una dificultad muy importante a la hora de intentar ejercer nuestros derechos. Y es que los derechos humanos se han visto modificados, se están viendo modificados por las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente, el derecho a la imagen y a la intimidad es un derecho que lo está condicionando todo, es un derecho que se está ubicando casi en el centro de todas nuestras relaciones, y eso significa que tenemos que pedirle a los profesionales del derecho, al Poder Legislativo y a las administraciones públicas que respondan a esta nueva necesidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos la oportunidad de participar en la elaboración de leyes, en propuestas, en comentarios, en solicitudes, en escritos ante el Defensor del Pueblo, en escritos a las instituciones de cercanía que tenemos, en los que podamos decir, mire, he detectado esta necesidad, me gustaría que esto estuviera concretado y pautado. En la era de Internet tenemos una tendencia a explotar a los otros seres humanos. Se está vendiendo como algo natural, como algo cotidiano, el uso de los demás, el uso y el abuso de las demás personas, el aprovechamiento. Nos encontramos, por ejemplo, con que se han popularizado grabar situaciones ridículas de otras personas sin su consentimiento y difundirla a través de Internet para obtener una ventaja, para obtener una satisfacción. Eso es un uso, un aprovechamiento de otra persona y, sin embargo, lo estamos normalizando. Esto especialmente está afectando a niños y a niñas. Estamos hablando de que se está desarrollando una banalización en la sexualidad. Yo hablo de sexualidad miserable, porque no es una sexualidad que busca la conexión con otro ser humano, sino el uso de otro ser humano. Como ciudadanía, tenemos que ser conscientes de esto. Adolescentes, menores, están interiorizando, sobre todo los chicos, que la sexualidad consiste en aprovecharse en conseguir que las chicas acepten tal o cual cosa. Eso está muy relacionado con el acceso al porno, pero ya no solo en las páginas online, sino en las redes sociales. Como ciudadanía, creo que es muy importante que abordemos con nuestros hijos e hijas la sexualidad antes de que su referente sea el porno, que vean a través de las redes sociales o a través de web de porno. Por tanto, es una labor que tenemos que hacer a nivel de ciudadanía.
Los videojuegos. Es muy importante que seamos conscientes de los videojuegos a los que están accediendo nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, porque muchas veces son videojuegos de un alto contenido de violencia y de un alto contenido de cosificación de las mujeres. Vamos a tener que estar con ellos y con ellas, accediendo a esos videojuegos para comprobar qué es lo que hay. Y ojo, que la mayoría de ellos te permiten la conexión en línea con terceras personas. ¿Con qué personas están interactuando? O sea, eso no puede, tenemos que compartir las redes sociales con ellos y los videojuegos, como mínimo en un porcentaje que nos dé seguridad de que no están interactuando con personas peligrosas. El machismo difunde de manera masiva e intensa una serie de conductas extremas contra las mujeres y con una intensidad que es novedosa. Hace 10 años no teníamos esta intensidad y hace 20 años no podíamos ni imaginarnos que íbamos a llegar a algo de este tipo. En la actualidad existe, por ejemplo, blog de sumisión de mujeres, ¿no? O sea, mujeres que tienen que ser sumisas frente a hombres. También nos encontramos con que el fenómeno de TikTok, donde parece que la autoestima depende de ser capaz de meterte en hacer vídeos pues verdaderamente que cosifican muchísimo a las mujeres, pues son fenómenos que están teniendo mucha importancia. Y ya existen muchos informes que alertan sobre los vídeos de TikTok porque presentan a las mujeres como objetos sexuales y fomentan el machismo. Es muy importante que constantemente actualicemos qué es lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, porque van surgiendo nuevas redes sociales y nuevos usos, nuevas prácticas en las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, un informe del Consejo Audiovisual de Cataluña que apunta que TikTok puede contribuir a normalizar la violencia machista. Algunos de los vídeos machistas analizados los protagoniza un usuario que llega a los 3,5 millones de seguidores y se estima que el 37,7% de los niños de entre 4 y 15 años son usuarios de TikTok, cuando en teoría no pueden serlo menores de 13 años. Por tanto, nos encontramos un alto nivel de contenido machista en una red social con un alto porcentaje de menores menores de 15 años. Esto tiene unas consecuencias muy graves en la educación. Nuestros niños y niñas están siendo educados por Internet, ni por el colegio, ni por los padres, ni por las madres. Tenemos que bajar ese porcentaje, tenemos que nivelar la balanza. El peso de nuestra influencia, de nuestro modelo, tiene que ser superior al peso que está teniendo Internet y las redes sociales. Pero de momento no lo estamos consiguiendo, por lo que de verdad os animo a que como ciudadanía os planteéis este tipo de acciones. Este informe concluye que la presencia en esta red social de contenidos susceptibles de desprecio y de lenguaje vejatorio sobre las mujeres entre un colectivo adolescente y joven perpetúa un modelo de relaciones afectivas basado en la desigualdad y el machismo que puede contribuir a la normalización de la violencia machista. Y estamos hablando de una red social que tienen muchísimas adolescentes. El Consejo Audiovisual Andaluz advierte del libre acceso ilimitado de menores a contenido pornográfico y gore, contenido que nos pone los vellos de punta por el nivel de violencia, incluso de imágenes grotescas y crueles, ¿no? Y sin embargo están accediendo. Nos dice, el informe nos dice sobre el libre acceso a contenido adulto en plataformas de mensajería y otras redes sociales. Señala a Telegram como la red social donde los menores tienen menos barreras para acceder a este tipo de contenido, a contenido gore y contenido pornográfico. No se tienen que meter en páginas específicas de porno, se meten en redes sociales que probablemente el padre y la madre les ha autorizado a tener, o que el padre y la madre sabe que tienen. Lo que no saben es el tipo de contenido que hay. Por eso yo animo a que se hagan contratos con los hijos e hijas, que se les explique además que la vida está llena de contratos. Cuando nos metemos en un autobús estamos haciendo un contrato de transporte, un contrato verbal de transporte. Es más, nos dan un ticket que nos sirve para poder acreditar nuestro viaje y tener un seguro.
si nos pasa algo, ¿no? Bueno, pues cuando compro pan, estoy haciendo un contrato de compraventa. Con nuestros hijos e hijas hacemos contratos asiduamente. Es importante que esos contratos sean reflexivos, sean pautados y está muy bien ponerlos por escrito. Cuando tú vas a acceder a tu móvil, vamos a establecer unas pautas, o cuando empiezas a acceder a la tablet, vamos a hacer unas pautas. Y yo recomiendo siempre que haya unos años en los que el menor acepte, o la menor acepte, que el padre o la madre pueda entrar a sus contenidos y a sus mensajes. ¿Por qué? Pues para que, explicándole además que es mi obligación para protegerte, saber que no estás recibiendo barbaridades, saber que no te está pasando nada, no es que yo quiera espiarte, no es que yo quiera cotillear, es que quiero protegerte. Y tenemos que explicárselo y si no, pues si tú no aceptas que yo te proteja, pues entonces no estás en condiciones de tener todavía acceso a estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, es una recomendación. Y que sepan también que si reciben algún contenido de este tipo o lo descubren de alguna amistad, hay que hablarlo en casa y buscar soluciones. Porque nos vamos a encontrar con que a veces los menores descubren situaciones de riesgo, pero no las comunican. Porque se quedan bloqueados, porque no saben las consecuencias que pueden tener, porque no se ha previsto que eso podía suceder, porque no se ha ensayado. Yo animo incluso a que se haga un ensayo. ¿Qué sucede si a ti te llega un vídeo? Vamos a ensayarlo. Pues mira, tendrías que hablarlo con tal. Si te da mucha vergüenza hablarlo conmigo, porque a veces tienen vergüenza con los padres, hay que buscar otra persona de la familia. Quizás un primo que tenga mayor y responsable o una prima, pero que no tenga tanta distancia en edad. Hay que buscar personas responsables. Igual que si sales y has bebido demasiado y te da vergüenza decírselo a tu padre o a tu madre, tienes que tener otra persona de la familia a la que llames y te pueda proteger. Porque muchas veces los menores y las menores están desprotegidos porque no se atreven a contarle las cosas a sus padres. Entonces hay que buscar otras figuras que en un momento dado sean ayudantes de los padres y de las madres. Internet está asociando la libertad de la mujer con la explotación. Se nos está vendiendo a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y adolescentes, que prostituirnos, que cosificarnos es un acto de libertad. Es más, qué suerte tenemos que tantos hombres quieren comprar nuestro cuerpo. Fíjate qué suerte tenemos, ¿no? Cuando en realidad la prostitución es una situación que genera un daño emocional, social, psicológico, a nivel sanitario de todo tipo tan grande que no es ninguna suerte. Deberíamos hablar de riesgos y de vulnerabilidades. Internet nos lo está vendiendo como si fuera algo absolutamente positivo. Y el problema no es que se lo venda a mujeres de 50 años, el problema es que se lo está vendiendo a niñas de 11, que llegan a los 15 años y se están prostituyendo. Por tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Internet hace que los ataques puedan darse y con frecuencia se den en cascada. Lo que empieza siendo un ataque individual termina siendo ataques sucesivos y en cascada. Como ciudadanía tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que hablar sobre esto y tenemos que tener claro qué vamos a hacer si de repente percibimos un ataque hacia otra persona o hacia nosotros a través de las TIC. ¿Cuál va a ser nuestra red de apoyo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Voy a mirar hacia otro lado? ¿Voy a avisar a las autoridades? ¿Voy a poner freno? ¿Voy a hacer un comentario en positivo hacia las víctimas? Porque nos vamos a encontrar con que si no, probablemente no vamos a hacer nada. El impacto que tiene la ciberviolencia de género sobre las víctimas es enorme, porque muchas veces pierden el espacio de recuperación. El momento peor de su vida queda difundido a través de las redes sociales o está recibiendo ataques multitudinarios o ambas cosas. Se difunde y a continuación empiezan ataques multitudinarios. El impacto tenemos que ser capaces de percibirlo. Por supuesto, como ciudadanía no lo vamos a percibir de una manera completa, pero vamos a percibir y es importante que lo dejemos registrado, que lo anotemos. Le ha pasado esto a mi amiga, le ha pasado esto a tal, lo dejo aquí anotado por si en algún momento puedo participar en apoyo de esta persona. Lo comunico. Tenemos la obligación de comunicar cuando tengamos la noticia, ¿no? Como profesionales, si tenemos la noticia de una violencia. Como ciudadanía, si percibimos, tenemos la obligación de comunicar, tenemos la obligación de ayudar y socorrer, pero respecto del impacto, podemos ser testigos de ese impacto
Y como ciudadanía, acompañar a la víctima a los servicios de apoyo y como ciudadanía, ser testigos de ese impacto. El impacto es tan relevante que incluso el Poder Judicial en sus guías lo ha incorporado. Ha dicho que es muy importante desde el primer momento que quede registrado el impacto sobre las víctimas, tanto en la toma de denuncia como durante todo el procedimiento judicial. Tenemos que en nuestras actuaciones diarias como ciudadanía y, por supuesto, también como profesionales, incorporar la perspectiva tecnológica. Tener en cuenta los riesgos que estoy asumiendo o que no estoy asumiendo. ¿Me estoy dejando geolocalizar por cualquiera o no? ¿Estoy dando mis contraseñas o no las estoy dando? ¿Estoy dando mucha información a través de las redes sociales? ¿Es una información necesaria? Porque nos estamos convirtiendo en mercancías expuestas en escaparates que pueden utilizar cualquier persona. ¿Y cuánto tiempo estoy dedicando a las redes sociales? Esa es otra, en lugar de estar compartiendo a lo mejor un momento de conexión en vivo y en directo con una persona importante para mí. Tenemos que ser capaces de pensar que a veces en una situación de ciberdelincuencia de género que viva yo sea la protagonista principal o yo me vea afectada de alguna manera, habrá que organizar un plan de protección de la víctima. No toda la protección la van a dar ni la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado ni el sistema judicial. Va a ser necesario que se lleven a cabo planes de protección y en esos planes de protección como ciudadanía podemos intervenir. Desde luego, cuando son nuestros hijos e hijas los quienes se ven involucrados, tenemos que participar respecto de qué se va a hacer con las redes sociales, qué uso se va a tener con las redes sociales, cómo vamos a restringir el acceso, no lo vamos a restringir si hay vídeos que están circulando, qué medidas vamos a hacer respecto de esos vídeos, que ya veremos que se pueden adoptar algunas medidas. Estamos en una época en la que, por un lado, hay un empoderamiento femenino, se promueven mensajes de empoderamiento femenino y, por otro lado, mensajes de cosificación de la mujer. Y, además, se ha normalizado la vigilancia respecto de cualquiera y, específicamente, vigilancia y control sobre las mujeres. Yo quiero destacar que actualmente nos encontramos con violencia vicaria digital. Sabéis y habéis padecido situaciones de violencia vicaria que han terminado en asesinato de menores. Pero también hay una violencia vicaria digital que como ciudadanía es muy importante que tengamos en cuenta. Son situaciones en las que se está usando a los menores, por ejemplo, para controlar a la madre a través de los dispositivos electrónicos con un control parental o a través del envío de WhatsApp haciéndole preguntas. Bueno, como ciudadanía tenemos que ser capaces de detectar este tipo de conductas, si las estoy sufriendo yo, de contárselas a mi abogado o abogada o a los servicios especializados, si las está sufriendo otra persona, ayudarle a que lo vea y ayudarle a acudir a esos servicios especializados. Más adelante veremos más ejemplos de violencia vicaria digital. En la era de Internet hay una especialización de delitos que tiene en cuenta la edad de las mujeres. Nos vamos a encontrar con que las mujeres mayores somos población de riesgo de un tipo de ciberdelito que no es exactamente el mismo que los ciberdelitos de los que son población de riesgo las adolescentes y las jóvenes. Por ejemplo, las mujeres mayores tenemos más riesgo de sufrir a través de Internet una captación para una estafa emocional en la que nos terminen creando una vinculación, se nos finja que hay una relación personal, por ejemplo, de amistad, y el objetivo sea conseguir quitarnos dinero, ¿no? Las adolescentes, las jóvenes tienen más posibilidades de sufrir una captación por Internet para tener relaciones sexuales o para ser explotadas sexualmente. Es muy importante que tengamos en cuenta el fenómeno del OnlyFans y del Sugar Daddy y todos los que van a seguir apareciendo similares. Son fenómenos en los que se nos presentan a las mujeres como objetos de consumo, pero además se nos presenta como una opción buenísima para las mujeres. Se nos vende como algo fantástico. La realidad es que estas personas suelen tener una vulnerabilidad previa y luego empiezan a sufrir un daño enorme con ocasión de este tipo de prácticas. Y lo peor de todo es que mujeres que están en esta situación son referentes de adolescentes. Yo os invito como ciudadanía a que veáis a quiénes están siguiendo vuestros hijos y vuestras hijas,
porque os podéis encontrar con que están siguiendo, por ejemplo, a cantantes, pero que antes han sido prostitutas de lujo, que antes han tenido el fenómeno del sugar daddy, y que te hablan como si no tuviera ninguna importancia, o que tienes que escuchar varios vídeos de esta persona hasta que al final te diga: hubo un momento en el que yo no podía soportarlo más, era insufrible, pero te tienes que haber escuchado 4 vídeos hasta que escuchas esa frase. Todo lo demás que has escuchado es: no pasa nada, era una forma fácil de conseguir dinero, porque hay un proceso. La víctima disocia y la víctima niega su propia situación. El tema es que están teniendo como referentes a personas que no son, la mayoría de las veces, modelo de ejercicio de los derechos humanos. Son personas muchas veces muy dañadas o que tienen unos valores contrarios al ejercicio de los derechos humanos, incluso a veces contrarios a la democracia, porque está bastante relacionado lo de los derechos humanos y la democracia. Por tanto, esto es muy importante. ¿A qué influencer están siguiendo mis hijos y mis hijas? ¿Qué música están escuchando? ¿Qué actuaciones están viendo por Internet? ¿Cómo salen las mujeres en los vídeos que están viendo? Porque nos vamos a encontrar que salen muchas veces como objetos que tienen la finalidad de excitar sexualmente a los hombres. Ojo, lo que se le está metiendo por los ojos es que el papel de las mujeres es excitar sexualmente a los hombres, y que ese es el valor que tenemos y que esa es nuestra función y que ese es el único ejercicio de poder que podemos llevar a cabo. Es un mensaje verdaderamente muy peligroso que está teniendo unas consecuencias muy graves y que están sufriendo nuestros niños y nuestras niñas. Hablamos de una cultura de la violación en la actualidad, difundida masivamente por Internet, y la Fiscalía del Estado lleva varios años destacando la gravedad de esto. Yo he recogido los datos de las 2 últimas memorias, la del 2021 y la del 2022. En el 2021 nos dice que hay un alarmante incremento de la violencia sexual en menores, niñas víctimas y niños agresores. Violencia sexual, incluso agresor niño. La Fiscalía pone de relieve que los menores tienen conductas sexuales en grupo y a menudo son grabadas y difundidas a terceros. Es decir, estamos detectando que hay prácticas como muy socializadas en los institutos, prácticas de grupo que consisten en como una prueba de crecimiento o una prueba para formar parte del grupo, que aceptes tener relaciones sexuales con el chico que te gusta, con el que estás teniendo un tonteo y con sus amigos. Y se presiona a las chicas, porque si no, es que son unas niñatas que solo obedecen a sus padres, que se van a quedar solas. La amenaza de que se van a quedar solas tiene un efecto muy poderoso sobre las adolescentes. Bueno, pues esto hay que anticipárselo a las niñas. Hay que hablarles: oye, si pasara esto, tú ten en cuenta tal cosa, porque no es raro que se lo vayan a encontrar. ¿Sabéis lo que es la práctica de la galleta? ¿Comerse la galleta? No lo sabéis, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho. Es una práctica que de vez en cuando aparece en institutos, ¿no? Para que veáis cómo afecta también el proceso de socialización a los chicos. Consiste, creo que alguno de vosotros la conoce, porque os estoy escuchando hablar, a los polis. O sea, a ti te suena, ¿no? Pues no solamente es una guarrada, es una presión muy fuerte. Consiste en insistir a los chicos para que se sientan que forman parte del grupo y esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que demostrar, en que se masturben en grupo delante de una galleta, eyacular sobre la galleta, y el que tarde más en eyacular se tiene que comer la galleta. Es decir, sexualidad en grupo basada y competitiva, en grupo y competitiva, asociada a humillación. ¿Y qué pasa si se niegan? Pues yo he tenido varias situaciones en las que me han contado cómo por negarse se convierten en maricones, básicamente eso, y ya son apartados del grupo. Bien, Internet también está afectando al proceso de socialización de los niños muchísimo. Esto existía antes, pero se está haciendo cada vez con más frecuencia, y prácticas de este tipo. Es decir, hay pruebas de crecimiento que tienen las chicas, que tienen los chicos. Por ejemplo, entre chicos de educación primaria se están poniendo a veces como prueba a saltar a niñas en los cuartos de baño.
Y en los WhatsApp se animan a hacerlo, Atrévete, en fin, tenemos que estar pendientes de este tipo de cosas. Nos dice la del 2022, denuncia que un notabilísimo y preocupante ascenso de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad en su memoria del 2022. Nos dice la cantidad de casos que ha investigado y nos dice también, bueno, os lo voy a decir de memoria, bueno, y advierte de un incremento de delitos contra la libertad sexual cometidos a través de Internet. Esto es muy importante, nos está diciendo, ojo, es llamativo la cantidad de violencia sexual a través de Internet, en el que Internet es fundamental, bien porque captan a menores, bien porque se usa para extorsionar a menores. Y esto, os digo, lo está diciendo Fiscalía General del Estado, que en modo alguno podemos decir que es una entidad parcial, que no tiene, que le tiene manía a los hombres. No, lo está diciendo un organismo al más alto nivel y yo creo que con bastante rigor, ¿no? La Fundación ANAR en octubre del 23 hace un estudio o emite un estudio sobre la evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y la adolescencia. Y también nos dice que han empeorado todos los indicadores, sobre todo tras la pandemia. Claro, durante el periodo de pandemia, al no tener tanto contacto, pues no hubo, quedó un poco relegado o pasó a un tipo de violencia menos detectada. Y que nos dice que entre el 2018 y el 2022 se ha incrementado en un 87,2% la violencia contra niñas y adolescentes. La violencia de género es un incremento alarmante. Nos dice que, además de la violencia en el noviazgo, se han incrementado muchísimo las agresiones sexuales, que es lo que más se ha incrementado. Y nos dice que hay un alarmante incremento de las agresiones sexuales en manada. Y nos dice que la tecnología está implicada de manera significativa en el 44% de los 20.000 casos analizados. Fijaos qué importancia tiene. Y además el impacto, cuando está la tecnología implicada, el impacto suele ser más demoledor, porque muchas veces se difunde la violencia, se difunde por Internet. Por tanto, el impacto es absolutamente demoledor. Bueno, ya tengo el primer aviso de que tengo que meter más presa. Bueno, os pongo este ejemplo, ¿no? 2 menores se juegan a piedra, papel o tijera. ¿Quién viola a una joven de 15 años? O sea, está banalizado entre ellos porque están hartos de ver vídeos donde a una mujer se le insiste para tener sexo, se la agarra y se la penetra. Están hartos de ver vídeos de ese tipo y lo están normalizando. Y cuando se encuentran con una chica que está borracha, pues no piensan, ostras, vamos a ver si podemos llevarla a su casa. No. Muchos de ellos piensan en, pues oye, si puedo ahora mismo meterle mano, todo lo que es posible no tiene trascendencia. Ese es el pensamiento que está difundiendo Internet. Bueno, esta es más noticias sobre eso. Yo hablo del fenómeno de las violagrabaciones. Dentro de la violencia sexual digital, para mí tiene especial importancia las violagrabaciones. Una violación que se graba y además se difunde su contenido. El impacto que tiene sobre las víctimas todavía no lo sabemos con certeza. Estamos estudiándolo a nivel psicológico. El impacto, lo que sí sabemos es que es demoledor y, de hecho, que hay muchas tentativas de suicidio y, por desgracia, en ocasiones resultados de suicidio. Bueno, pues es muy importante que seamos capaces de abordar este fenómeno desde la prevención y también tener en cuenta la crisis de reputación y adoptar medidas de prevención de crisis de reputación, alertar, ha pasado esto, alertar en determinados sitios, puede haber una difusión. Y si sale, a hacer actos en favor de la víctima. No permitir que siga recibiendo mensajes negativos. Tenemos que darle mensajes positivos para que la víctima, pues en cierto modo, vea compensados esos ataques. Y también hay que garantizar que esta víctima reciba atención psicológica intensa, especializada, de inmediata. En esta situación, este caso, que es también muy reciente, de marzo del 2023, es la niña de Badalona, de 11 años, que es violada por 6 niños, todos menores de edad, pero es que 4 menores de 14 años. O sea, es algo, estamos asistiendo a algo que hace 15 años no teníamos, al menos con esta frecuencia.
algo verdaderamente muy grave. Pero yo os quiero destacar esto. El vídeo de la agresión corrió como la pólvora y no solo entre los menores, sino también entre algunas familias. Sin embargo, no se hizo nada hasta que no llegó al hermano de la víctima. Fijaos qué dolor para el hermano también encontrarse con que están riéndose del vídeo, de un vídeo en el que se recoge la violación de su hermana. ¿Cómo puede esta familia seguir en este colegio sabiendo que tantos niños han visto el vídeo y no han hecho nada? Sabiendo que tantas familias lo han visto y no han hecho nada. Pero es que es más, empezó a recibir amenazas el niño, el hermano, por haberlo denunciado, amenazas a través de Internet. Bien, como ciudadanía, este es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Es un ejemplo de cómo se ha victimizado a una víctima ya de por sí destrozada. Cómo la hemos victimizado como ciudadanía y a su hermano y a toda su familia. Hay que hacer todo lo contrario. Rápidamente tenemos que potenciar que nuestros hijos e hijas, si reciben un vídeo de esto, nos lo digan. Tenemos que conseguir que nuestros centros escolares tengan una persona de referencia que aborde este tipo de temas, como mínimo una persona, que los niños sepan a quién dirigirse si ven algo de esto. Y, por supuesto, tenemos rápidamente que avisar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, al juzgado. Lo que no podemos hacer es dejar en el absoluto abandono a una víctima y a su familia como ha quedado en esta situación, ¿no? Que me parece algo absolutamente demoledor y terrible, ¿no? O sea, que tenemos que hacer algo muy diferente. Yo creo que a la hora de elegir un centro escolar tenemos que tener en cuenta también cuáles son sus pautas, si tienen pautas respecto de las TIC, porque todos nos meten en plataformas, todos los niños están con plataformas, pero es que vamos a ver, ¿les están dando pautas de uso seguro igualitario? ¿Tienen algún referente o alguna referente para abordar este tipo de temas? Pues es algo ahora mismo que puede tener una especial trascendencia. Incluso nos encontramos, voy a ir pasando porque creo que me queda muy poco tiempo, nos encontramos con que en la actualidad, voy a pasarme todo esto, bien, esto de los contenidos, nos encontramos con que tenemos que saber que ante un vídeo o un contenido que me ofenda, podemos solicitar, donde se esté publicitando ese contenido, hay enlaces que nos permiten solicitar la eliminación y a veces los eliminan, pero no siempre. Ahora, si es posible que se vaya a denunciar, es muy importante dejar constancia, antes de pedir una eliminación, dejar constancia de lo que hay. Yo recomiendo normalmente que se grabe cómo estás viendo el vídeo o cómo estás accediendo al contenido de la página y estás viendo los contenidos que son ofensivos o humillantes y luego grabes cómo estás intentando que se eliminen esos contenidos, por si luego se va a presentar en un procedimiento judicial. Quiero destacaros también que en la actualidad nos encontramos con que... me queda como cuánto. No sé, estoy un poco ahí. Bueno, en la actualidad... Mira, aquí tengo más sobre violencia vicaria. En la actualidad ha surgido, por ejemplo, un grupo de personas en Barcelona, en un colegio, que están promoviendo pactos para retrasar el acceso de sus hijos e hijas a los móviles y para tener un acceso pautado a las tablets. A mí me parece una práctica muy interesante, a lo mejor para estudiar. Lo están retrasando a los 16 años, pero es importante hacerlo pactado con otras personas. Pero claro, el tema está en que eso lo va a resolver todo, porque tú a lo mejor consigues que tu hijo o tu hija no tenga un móvil hasta los 16 años, pero resulta que los amigos con los que salen tienen un móvil desde los 10 años. Entonces, este tipo de acuerdos no veo que sean inútiles, pero sí que creo que hay que complementarlos. Complementarlos con potenciar en el colegio que se aborden los usos seguros e igualitarios de las TIC, ¿vale? Que se hagan desde el inicio, en la presentación del centro educativo, que se explique que hay tolerancia cero a ese tipo de conductas, que ese tipo de conductas no se pueden desarrollar, que los niños sepan que no es un juego, los niños y las niñas. En fin, todo eso creo que hay que conseguir que los centros educativos lo hagan. Y creo también que tenemos que trabajar con nuestros niños y niñas porque van a tener acceso a otros dispositivos electrónicos. Y en ese sentido nos vendría bien que como padres y madres fuéramos los primeros
en aprender sobre pautas de uso seguro e igualitario. Y los primeros que cíclicamente nos enteráramos de qué es lo que está pasando en las redes sociales y qué prácticas se están desarrollando. Es decir, nos vamos a tener que ir actualizando progresivamente. Respecto de la violencia vicaria a través de las TIC, tengo que decir que tiene cobertura por completo tanto en nuestro Código Penal como en nuestro Código Civil, aunque no siempre utilizan la expresión violencia vicaria, sino utilizan la expresión de violencia que se hace sobre la mujer a través de terceras personas, especialmente los hijos y las hijas. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que a veces lo que se hace es algo tan grave como a través de Internet inducir a un menor o a una menor a abandonar su domicilio, el domicilio que tiene con la madre, y sustraerlo, hacer que la madre no sepa dónde se encuentra. Bueno, tenemos casos en los que se ha utilizado las TIC para llevar a cabo esto, ¿no? Por tanto, es muy importante en ocasiones, en casos de violencia de género en la pareja, incluso aunque no haya habido en principio ninguna ciberviolencia de género, pues establecer un tipo de pautas de seguridad, de pautas un poco de revisión, de comprobar qué tipo de contacto a través de las TIC está teniendo la persona que ha tenido conductas de violencia de género con los niños y las niñas, porque nos encontramos con que muchas veces están innovando su forma de dañar a la madre utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. No solamente porque a través de los WhatsApp, por ejemplo, puede someter a interrogatorios a los niños y a las niñas para descubrir dónde está la madre, con quién está la madre, qué está haciendo la madre, si está trabajando o no está trabajando, si gana o no gana dinero. O sea, están interrogando a los niños, como también porque basta con que le empiecen a permitir a los niños hacer cosas ajenas a las pautas que han tenido hasta ese momento para que le dificulte la vida a la madre. Por ejemplo, si se tiene un acuerdo que los niños o unas pautas que los niños a partir de las 10 de la noche no tienen acceso a dispositivo electrónico, en la casa del padre no tienen límite. Le dicen, pues aquí en esta casa no vas a tener límite, y hay niños conectados a las 3 de la mañana. Bueno, si la madre le impide que accedan a videojuegos de adultos, pues este padre maltratador, obviamente no todos los padres son así, ni muchísimo menos, pero este padre maltratador que usa las TIC, pues dice, pues aquí vas a poder acceder a todos los videojuegos y vas a poder estar conectado a todo tipo de chat. Incluso niños y niñas que pueden tener, que tengo casos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad y tienen contraindicados determinados videojuegos, pues les están permitiendo, les está incluso fomentando el uso de esos videojuegos. Además, imaginaos, hacen que a veces la madre vive en un nivel de vida económico y el padre tiene más dinero o simplemente lo gasta en otras cosas y le compran de repente dispositivos carísimos que solamente puede usar cuando está con el padre, y el niño o la niña vuelve a casa de la madre pidiendo dispositivos de ese nivel económico. Se están utilizando las TIC como forma de hacerle la vida difícil a muchas mujeres en el ámbito de la violencia de género en la pareja. La publicación de imágenes en redes sociales, yo invito siempre a que se intente llegar, en los casos en los que no hay violencia de género y se pueden llegar a acuerdos en los convenios reguladores sobre el uso de las imágenes de los menores. ¿Las vamos a poder poner en redes sociales o no? ¿Qué nivel? ¿Qué tipo de fotos? ¿Con qué intensidad? Eso hay que tenerlo en cuenta porque nos encontramos con muchos padres y con muchas madres que están haciendo que la vida de sus hijos esté totalmente expuesta en redes sociales. Bueno, es una cuestión de patria y potestad que hay que pactar. Y a veces, pues la madre dice, no, yo no estoy de acuerdo con tanta exposición en las redes sociales. Basta que diga eso para que a partir de ese momento se haga una exposición enorme en redes sociales. Bueno, todo esto tenemos que ser capaces de contarlo y llevarlo al sistema judicial, porque tiene cabida tanto en la vía civil como algunas de estas prácticas en la vía penal. ¿Voy fatal ya o cómo voy? Vale. Bueno. El ciberacoso tiene una importancia muy relevante en esta materia, porque a través de Internet se está haciendo un uso perverso de las posibilidades de contacto con los otros seres humanos para
presionar. Y están presionando muchísimo a niños y a niñas, a adolescentes y también a mujeres jóvenes, se las está presionando mucho a través de Internet. Presiones individuales y a veces presiones en grupo, porque el acosador principal puede tener todo un grupo de apoyo. Esto tiene, por supuesto, relevancia penal. Pero, claro, ¿qué pasa cuando estamos hablando de menores de 14 años? Cuando el agresor tiene menos de 14 años, no vamos a conseguir una intervención judicial. ¿Pero qué intervención podemos conseguir? Pues una intervención de servicios sociales. Tenemos que, como ciudadanía, incluso podemos hacerlo de manera anónima, tenemos que alertar a los servicios sociales de que está sucediendo este tipo de conducta, de que está pasando esto y que hay que adoptar medidas. Y también a los centros educativos. Los centros educativos en los que, si están involucrados los dos menores, tienen que intervenir. Y si solamente está involucrado uno de los menores, también es importante que lo sepan por varios motivos. Uno, porque si el que está es el agresor, es posible que tenga otras víctimas y que estén también afectadas en ese entorno. Y si quien está es la víctima difícilmente no va a estar impactada, difícilmente no se va a ver una alteración en su desarrollo. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con la mirada superficial. Miramos desde arriba y desde arriba notamos muy pocas cosas. En el momento en el que nos digan, oye, ¿qué está pasando por esta situación? Ya tenemos que pasar a modo mirada profunda, que en mi opinión es la mirada que deberíamos de tener siempre. Pero desde luego cuando te dicen esto, es que por diligencia de vida tienes que pasar al modo mirada profunda. Por tanto, es muy importante que exista también como ciudadanía una coordinación con servicios sociales, con los centros educativos y, por supuesto, a la víctima pues va a necesitar un abordaje especializado que supongo que quizás los centros de la mujer sea quien pueda darlo. En esta época nos encontramos con muchísima extorsión sexual cometida a partir del envío de imágenes. Y yo quiero destacaros, por ejemplo, que a veces las imágenes no son consentidas, como por ejemplo las violaciones. Y tenemos un problema como ciudadanía, y es que muchas veces la víctima no lo cuenta a sus personas de referencia cuando la víctima es menor de edad o es una mujer joven. Fijaos en el caso que vimos antes de la chica de 11 años. 11 años violada por 6 chicos y no se lo cuenta a sus padres. Quiero destacaros eso, no se lo cuenta a sus padres. Sus padres se enteran porque se lo cuenta el hermano. Es que tenemos que intervenir respecto a la infancia. Ante una agresión de este nivel, muchas veces las víctimas se quedan bloqueadas, pero tenemos que facilitarles que puedan hablar con nosotros, con nosotras, que si no quieren hablar con nosotros, que puedan hablar con otra persona de referencia. Ya. Tenemos que facilitar, y ya con esto me quedo, de verdad, animándoos a que como ciudadanía hagáis un trabajo siempre pro derechos humanos y trabajando muchísimo con la infancia. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amparo. La verdad es que le estamos metiendo prisa porque ya hemos comentado al principio que tanto Amparo como Paola pues tienen que coger un avión y van con el horario un poquito apretado. Así que muchísimas gracias por tu puntualidad y por tu síntesis, ¿no?, de una sesión que podía haberse extendido prácticamente toda la mañana. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Levantéis la mano, mi compañera Katy se acercará con el micrófono y podemos recepcionar esas preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola, buen día. Sí, quería hacer una aportación de algo que ha ocurrido esta semana que me parece grave acerca de cómo naturalizamos todas las personas la violencia. A mí me tiene personalmente horrorizada. Es la imagen de las muñecas inflables, estas empaladas, ¿no?, frente a esto del partido del PSOE. Y la idea de fotos que se han trascendido de personas con las muñecas en los metros, yendo a este tipo de cuestión en relación a la misoginia y al odio contra las mujeres que estamos viviendo y que a veces en cuestiones más cotidianas o no, que no van a afectar directamente a una relación en Internet, condicionan la vida de todas las personas y en particular la de las mujeres que están tomando decisiones que van a facilitar nuestras vidas
en este sentido. Sin más, haces una mención a esto que me parece que es una de las violencias que hemos sufrido todas y que me gustaría dejar constancia. Muy interesante tu aportación y creo que tiene un efecto simbólico muy claro y muy fuerte de mujeres como objetos y además al que se le puede hacer cualquier cosa, ¿no? No sé si sabéis, por ejemplo, que Amazon vendía entre sus productos en reproducciones de cuerpos de niñas, de la parte de cintura para abajo de cuerpos de niñas. Yo creo que el cuerpo más pequeño tenía aspecto como de 4 o 5 años y llegaba como más o menos hasta los 16, para que eran objetos para la masturbación masculina, pero obviamente, fijaos lo que significa, ¿no? La normalización del sexo de adultos con niñas se retiró gracias a las quejas de muchísimas usuarias, sobre todo, pero también usuarios de Amazon. En este sentido, como ciudadanía, yo os invito a que saquéis vuestro lado activista, que es lo que requieren respuestas a actos como lo que has comentado tú, ¿no? El que reivindiquemos, el que pidamos que se retiren imágenes, pidamos que se retiren productos,